El día de hoy nos encontramos en este bello municipio llamado Valparaíso, Zacatecas. El día de hoy realizaremos una excursión escolar con un recorrido hacia la calera de San Miguel, en donde yace la cueva donde pasó sus últimos días el conde de la hacienda de San Mateo. Durante este recorrido nos acompaña un habitante local, quien será nuestro guía. También contamos con la afortunada presencia del cronista de Valparaíso, quien nos contará acerca de la leyenda que por años ha formado parte del patrimonio cultural de este municipio. Entonces, adentrémonos en esta aventura a descubrir un nuevo rincón en territorio zacatecano. Mi nombre es Rodrigo Bonilla, soy padre de una niña que está aquí, Ana Paola, y estamos. Sabemos que se va a realizar un viaje a la caverna, a la cueva donde pasó sus últimos días el conde. ¿Qué representa para usted, don Rodrigo, este viaje, este evento, este movimiento? Pues yo pienso que sí es interesante que parte de la gente de aquí del municipio y de las comunidades, que los niños se den cuenta de lo que en aquellos años, cómo se vivió, y el jefe de aquí de San Mateo, que le decimos así, Fernando de la Campa y Cos, huyó de su tierra, de su casa, por motivos, no lo sabemos exactamente, pero vamos a hacer un recorrido donde supuestamente ese hombre estuvo escondido, no sabemos, y vamos a enseñarles un recorrido. ¿Dónde está mi bebé? Potreros de Gallegos. Nos encontramos subiendo rumbo a la calera de San Miguel. Cuarto de Valparaíso. Seguimos subiendo y ya llevamos... ¿Cómo cuánto tiempo llevamos subiendo? Unos... Niños, contéstenme. Subiendo más o menos. Llevamos 43 minutos subiendo. Aún. Y aún no llegamos y falta un buen tramo. Acá dice mi compañero que 1 hora casi, ¿verdad? Justo aquí voy a hacer una importante señalación, que acá arriba se ve un poco más verde. Yo creo que cruzamos como un ecotono, ¿no? Una ecozona, una zona de transición, porque estamos más arriba. Hasta se ve más abundante en vegetación que en la parte de abajo. También acá arriba observamos lo que abajo no se veía, que son los pinos. Así se ve. Aquí es el agostadero de las burras, y el agostadero de las yuntas es de lienzo atrás, toda esa ladera, todo ese cerro para allá, que se ve para allá. Y así se conoce como el llano de las yuntas. Ajá. Perfecto, pues estamos en el banco de las burras, jóvenes. Aquí don Rodrigo nos hace el favor de compartirnos. Díganos. En aquellos peñascos que están allá se le nombra el volcán, de aquel lado de la barranca. Se conoce como el volcán. Ajá. Pero todavía no se sabe si haya hecho erupción en algún momento, nada, ¿verdad? No se sabe. Puro volcán. Así se llama. Lo que pasa es que hay una grieta en el peñasco. Ajá. Donde usted pone su sombrero y se lo avienta. Pone su sombrero en esa grieta de ese peñasco y se lo avienta. Como que sale aire, ¿no? Como que sale aire y se junta mucha agua cuando llueve allí. Por eso se llama el volcán. Seguimos aquí, entonces vamos a escalar. Justo ahí, como ese señor se la viene subiendo. Entonces a ver si no me caigo. ¿Sobre qué? La historia, ¿De quién? Don Beto Vázquez. Ya nada más poniendo el ejemplo de cómo escalar
la barranca, la calera. Llegamos a la cueva. Ahí está el hoyo para entrar. Entonces ahorita vemos cómo entramos. Fue difícil la subida, les juro que me raspé, me moretoneé yo creo. Pero pues ya estamos arriba, ¿no? No, aquí no la roban. Miren, ahí están los niños. Hola, buenos días, tardes, no sé qué hora son. Perdimos la noción del tiempo. Noches. Bueno, aquí vamos a entrar. Esperemos no caerme. ¡Ay, Dios! Está súper angosto, ¿eh? Aquí es para gente. Mi gorrita se está aplastando. Pero no. Entre bien. Vemos cómo se ve la cueva. Es difícil porque está súper angosto. ¿Ok? Ya estamos adentro. Sabemos que todavía estoy. Que no puedo pasar. ¿Sí le gusta Crista? Sí. ¿Sí le gusta para que haya vivido? A mí no. ¿Cuánto vivió aquí el conde? Pues por lo menos 3 años, pero... ¿Y de quién se escondía o qué? Porque estaba No, aquí. él decidió renunciar a la vida terrenal del mundo. Ajá. Pero lo que pregunto es, si ustedes creen que aquí haya vivido, se me hace muy difícil acceso. Se me hace muy difícil acceso. Mi teléfono! ¿Se lo dijo acá? ¿Sí lo metemos? ¿Se van a meter ahí, niñas? Sí. ¿Qué estamos? No vivió aquí con... No. No. Mi péndulo me dice que no. No. Mitos, nada más. Mitos. Sí, no, su lugar está allá más arriba. ¿Más abajo? Sí, es otra cosa. Ajá. Es otra cosa. ¿Y cómo sabe? O sea, el péndulo, ¿cómo El le...? péndulo a veces se mueve. Vénganse ya para que entren los demás. Y yo te vas esperando, güey. ¿Has tenido algún compromiso? No, tampoco hay... ¿No hay dinero? Tampoco. Aquí estos cerdos sirven para adivinar. De modo de que... Pues que sí está apto para venir a esconderse, ¿no? Pero para vivir... Sí, quiero. Mire, Es lo que volteaba, te dije que te daba volteando. como agua, pero no es solo agua, ¿eh? Esto no es solo agua, es agua metálica, como de algún mineral. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mira. Ajá, esta parece agua. No los ha llevado su no, ¿verdad? A Zacatecas, a la mina del Edén. A ver, burro. Ahí en Zacatecas hay Mira. Un pedazo de olla. Sí, así es. Sí, por eso les digo, si así hubo gente aquí que vinieron a habitar. pero- Nah, pero esta olla es de... La de los frijoles. Pero esta olla tuviera más... Si nos preguntan que si encontramos joyas, les decimos que sí. Que una joya de los frijoles. Bueno, estamos en la cueva, supuestamente la cueva, donde el conde decidió sus últimos días venir a recluirse. Les platico brevemente. El conde provenía de España, del norte de España, de un lugar que se conoce, todavía existe. Nació en el pueblo de Cos, ¿sí? En el obispado de Santander, en España, en la provincia, en las montañas de Burgos. Por allá nació en un 6 de junio de 1676. A la edad de 17 años, movido por aquella fiebre que los españoles tuvieron en venir a América y a México para conseguir oro y plata y metales, en esa fiebre el conde se vio enredado. No siempre fue conde. Su nombre era Fernando de la Campa y Cos Sánchez de la Garzada. Fernando se casa con una hija de un señor de los más ricos, que era el dueño de Valparaíso, se llamaba Juan Dosal Madrid. Y por esa razón, por haberse casado Fernando con esa señora, esa muchacha, su suegro le dio un regalo. En aquel tiempo se llamaban dotes matrimoniales. Y la dote consistía en 200 ranchos o 200 sitios de ganado mayor, que equivale como a 345,000 hectáreas. Ahí, en ese regalo que le dio Juan Dosal a Fernando por haberse casado con su hija, ahí fue donde fundó la hacienda de San Mateo. Y desde 1715 a 1724 vive ahí, pero se murió su esposa, María Rosalía.
Con ella tuvo 2 hijas, María Ildefonsa y Juliana Francisca Isabel. Él quedó de solterón, él quedó viudo, rico, riquísimo. Tenía 1.200.000 pesos, en aquel tiempo era una fortuna. Toda la hacienda de San Mateo valía 22.000 pesos. Entonces, si eso valía la hacienda de San Mateo, imagínense lo que equivalía 1.200.000 pesos. Y ustedes han de imaginar, y si no se imaginan, se los platico. Normalmente la gente rica se hace muy desordenada, muy pecaminosa, se corrompe. Y así el conde, Fernando todavía no era conde, Fernando empieza a tener una vida desordenada. Y al ver que era una vida desordenada, las hijas le empezaron a reclamar la mitad de la herencia que dejó su mamá, porque ustedes deberán saber que todos los matrimonios que se casan le llaman por bienes mancomunados. Se muere una y entonces la mitad le corresponde a cada uno, la mitad de lo que hay. Entonces las hijas le piden a su papá que les dé la herencia de su mamá y que él se quede con la otra y haga con ella lo que quiera. Empezó un pleito, pues. Y hacia 1729 empezó un pleito fuerte. Para ese tiempo de 1729 conoció una señora, una señora ya, 29 años, 31 años, que se llamaba Catalina Álvarez. Esa señora muy guapa, alta. Imagínense lo más guapo que pueda haber. No puedo dar detalles, simplemente era muy guapa. Tan guapa que ese señor rico llamado Fernando le atrajo. Con dinero podía tener lo que quería, pero ella le atrajo más. De modo que tenía sus que veres con ella, pero él había ayudado al virrey que se llamaba Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, y había ayudado al rey. En ese tiempo el rey de España era Felipe V. De modo que como regalo por esa ayuda que les daba, le dieron el título de conde de San Mateo. Y tener el título de conde, hagan de cuenta, no puedo compararme, no puedo decirles exactamente un ejemplo de lo que representaba un título, pero era un personaje muy apreciado y respetado por el mismo rey al darle el título de conde. Pero al darle el título se acostumbraba siempre sentar ese título en un lugar, y no lo pensó, y dijo que San Mateo era el lugar adecuado para que dijera conde de San Mateo de Valparaíso. Eso fue en 1727 en agosto. Tengo el documento que el rey le mandó, una copia por supuesto. Fernando el conde podía hacer lo que quisiera, nadie podía hacerle nada. Y como no podían hacerle nada, rico y con el título de conde, empezó pues a vivir una vida dispendiosa, ¿sí? Una vida más desordenada, al punto que en el año de 1729, que les digo que conoció a esa muchacha, esa señora Catalina, pues lo primero que le dice, pues vámonos. Decía que era una vida muy dispendiosa. Llegó el momento en que sus hijas le dijeron, no, ya, aplácate. Y como tuvo un pleito muy fuerte con sus hijas, él se llegó a desilusionar tanto de sus hijas, porque sus hijas, que eran lo más querido para él, sus yernos se las voltearon. Querían su herencia, y se desilusionó de sus hijas, y mejor pensó en irse a España. Pensó en regresarse a España, a su tierra, dice, con lo que tengo me regreso. Pero resulta que en Zacatecas, todos los comerciantes y los mineros, entre todas las autoridades, le debían a Fernando, al conde, 300.000 pesos, compañeros. No era cosa menor. Entonces cuando les dijo a todos, hey, me regreso a España, por favor, recupérenme mis 300.000 pesos que os he prestado para aviar tus minas. No, pues se pusieron a temblar. Se juntaron todos los riquillos de Zacatecas, le mandaron un oficio al virrey, Juan Acuña, marqués de Casafuerte, y le dijeron, haga lo posible por retener a don Fernando. Reténganlo, que no se vaya, nos ha cobrado, y si le damos el dinero se va a quebrar la ciudad de Zacatecas, no vamos a tener para financiar, bla, bla, bla. Y entonces el virrey gestionó con el rey, y fue cuando le dieron otros 56 ranchos. Entonces el conde ya no se fue, y en lugar de irse, le organizaron otra boda, su segunda. En 1738 ya había terminado de construir San Mateo. Entonces él, miren, si llego a este punto y se me quiebra la voz, es que hay un punto muy importante en este momento en que uno se imagina un personaje riquísimo. Yo siempre lo he dicho en algunas entrevistas, que hagan de cuenta el Slim de aquellos tiempos. Carlos Slim ahorita es el hombre más rico del mundo. Pues el Fernando de la Campa y Cos, el conde de San Mateo, venía siendo el personaje uno de los más ricos de la Nueva España. Total de que en 1738 termina la Casa Grande de San Mateo, la capilla, los corrales, lo que ustedes han visto. Y entonces estaba dormido en una de esas. Acababa de llegar de ver a su quelite que tenía en San Miguel, ¿sí? Acababa de llegar por ahí 1 de la mañana, en su caballo brioso, con su sirviente, que le llamaban el Beato. El Beato era el que venía siendo como su paje, era el que le enseñaba su caballo, el que se encargaba de su caballo. De modo que llegó, se durmió, y por ahí como a las 3 de la mañana empezó a soñar. Empezó a soñar a su amada, Catalina, y la soñaba. Y en esas tenía sobresaltos, despertaba, y volvía a dormir, y le soñaba. Pero en uno de esos sueños, en una parte del sueño, soñó que un dragón gigante sobrevolaba la Casa Grande de San Mateo, pero así sobrevolándola arriba, y que en las garras el dragón traía a su amada, la de San Miguel.
y que le gritaba, pero así gritos despavoridos: arrepiéntete, conde de San Mateo, por tu culpa me llevan a los infiernos, arrepiéntete. Y pero que se oía fuerte en su sueño. Despertó, sobresaltado, y siguió oyendo los gritos. Salió al corredor, a la casa grande, porque ya saben que es de 2 pisos, salió y miraba hacia arriba. Dicen que había una luna muy grande y que de repente se opacaba la luna por los aleteos del dragón. Bajó al patio y dijo: no, esta es una alucinación. Regresó y le dieron una hierbita y a sus sirvientes para que durmiera. Y no pudo dormir. Siguió oyendo los gritos. Bajó, le dijo al beato: ensíllame mi caballo otra vez, y lo acompañó y se fueron a San Miguel. A la 1 de la mañana, pues ahora estamos hablando de las 3:30, 4 de la mañana. Llegó a San Miguel, se fue a todo galope y encontró muerta a su Catalina. Y por la sorpresa, acababa 3 horas de verla. La gente, los sirvientes de la hacienda de San Miguel, habían comenzado ya a poner en la cama, ¿cómo se llama? Ahí, la muerta, la difunta, y andaban buscando los candelabros para ponerlas allí, todo. A partir de ahí, tuvo la idea de convertirse y dejar la vida licenciosa, dispendiosa, y fue cuando se propuso cambiar de vida. Y le dijo a los sirvientes, entre ellos al beato, que buscara un lugar porque quería recluirse y retirarse del mundo. Quería olvidarse de los pecados, quería olvidarse de las mujeres, de los vinos, de las francachelas, que eran las fiestas de antes, El mundo material. del mundo material. Y como él era devoto de San Francisco de Asís, si ustedes leyeran el testamento, en su cláusula 3, él dice: pido a mi albacea de que cuando yo me muera, me vistan con el hábito de nuestro padre San Francisco. El hábito de San Francisco de Asís. Total de que, pues él lo establece, y ese testamento lo elabora en 1738, por ahí el 11 de junio. Deja y dice quién le va a administrar sus bienes, y elige a un sobrino que se llama Juan Antonio de Mier y Campa. Su hija tenía para ese tiempo, nació en el 34, tenía 4 años de edad. Le establece en su testamento que su sobrino va a ser el tutor, curador y cuidador de su hija de 4 años, bla, bla, bla. Él se va a encargar de buscarle que se case bien, todo, ¿no? Pero entonces él ahí empieza a alejarse ya del mundo material, como decía el maestro Efraín. Le acondicionan una cueva, porque él quiere seguir los pasos de San Francisco de Asís. Vean la historia de San Francisco de Asís, y él se le conoce como el santo de la pobreza, el santo de la austeridad, el santo de la limosna, que se va a predicar y vive de lo que la gente le da. Él no carga comida, él no carga nada, más sus sandalias, y a veces descalzo, llega, toca las puertas, predica y vive de lo que la gente le da. De modo que el conde elige esa situación. Elige venirse, se le acondiciona la cueva, se la acondicionan, y a partir de ahí se dedica a la oración, a Eckhart. Él estaba recluido en su caverna. Y cuenta la leyenda que cada tercer día bajaba, y lo digo para los de la calera, para que lo cuiden, por favor. Y si en algún momento me ayudan, yo le platicaba con don Chonito Piña la posibilidad, maestro Efraín, si tú tienes poder ahí, para que hablemos con el comisariado, con la autoridad del delegado municipal, de que me permitan a su servidor reconstruir la capilla que está en Parejo, una tapia antigua, casi adelantito donde está la escuela, la secundaria está en una calle a la derecha. O el pozo del agua. Por ahí está una capillita. Se la construyó los sirvientes de la hacienda para ir cada tercer día, bajaba de su cueva, tranquilamente, iba y desde San Mateo y administraba la comunión. Ahí tenía un santo San Francisco, de bulto, chiquito, que él se iba cada tercer día, comulgaba, oraba, se estaba a veces 3 horas y se venía otra vez a su cueva. Venía su sirviente a dejarle su comida, su lonche, decimos ahora lonche, antes era su vianda, le traía su vianda y con eso se la pasaba. Sus días de soledad, fue en ese tiempo cuando compró muchos libros, le compraron libros, 284 libros tenía en su biblioteca personal. Dicho es que a él lo visitaba un coyote y llegaba a la caverna, le aullaba el coyote, salía el conde y se ponía a contemplar al coyote. De modo que de la vianda que le llevaban sus sirvientes allá a su cueva, él compartía su vianda con el coyote. Y entonces en las fotos, ya llegará el tiempo en que les comparta esas fotos, aparece perfectamente el cuerpo de un coyote que llega. ¿Qué significa esto ahora para los tiempos modernos? Miren, una cosa es la historia, otra es la leyenda, y otra es el mito. Pero esto que estamos hablando combina los 3 aspectos, si se fijan. El personaje histórico, las creencias del conde, la leyenda y cómo esos milagros que pudieran ser. El conde muere en 1742. Duró 4 años, porque alguien me preguntaba que cuántos días estuvo en la caverna. Estuvo 4 años, pero cada vez más su salud se deterioraba. En 1742, que muere, no murió aquí,
ya lo vieron decaído y se lo llevaron y murió en su hacienda de San Mateo. Él dejó en su testamento escrito que inmediatamente lo embalsamaran y se lo llevaran a Sombrerete, porque en el templo de Santo Domingo en Sombrerete tenía él, como lo mandó construir él dijo que le dejaran una cripta. El problema es que no lo llevaron, sino hasta 1781. 39 años después, su hija, Ana María de la Campa, desde México ordenó llevar sus restos a Sombrerete. Pero dice la leyenda que cuando lo sacaron de donde lo tenían ahí en San Mateo en el altar, hagan de cuenta su estado físico en el cuerpo, su cuerpo, hagan de cuenta como si apenas hubiera tenido un mes o 2 meses de muertos. Tiene una palabra que ahorita se me olvida, cómo se llama cuando no ha cambiado nada, y desde entonces se asegura que el conde murió en un estado de santidad, y si no de santidad, en un estado de expiación, al punto que le valió el perdón de Dios. Eso se dice. Bueno, se lo llevaron a Sombrerete en 1781, lo sepultaron ahí, y desde entonces la gente que cree, les digo porque yo he platicado con algunas personas en Sombrerete, cercanas ahí, negociantes, muchos de ellos comerciantes, y me dicen que todo aquel que le tiene fe a Fernando de la Campa y Cor, le va bien a los negocios. Ellos lo han dicho, y hasta cada 6 de junio algunos se juntan para hacerle su fiestecita de su cumpleaños, y siempre dicen que está lleno de mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, para San Mateo, ¿qué representa? En primer lugar, la historia lo ubica como un sanguinario, como un patrón de poca manera, ¿sí? Pero en esta transformación lo ubica como una persona que se arrepiente, y que toda persona que es capaz de arrepentirse de sus pecados, de su vida dispensiosa, de su desordenada vida, que sí puede llegar a perdonarse. Entonces, esa es la historia. Ahí termino.